segunda película argentina que tenemos en el festival, cosa que me hace especial ilusión las condiciones de la filmografía del país y sobre todo tener a Laura, que hemos seguido muy de cerca, La Virgen de la Tosquera, primera adaptación de 2 cuentos de Mariana Enríquez. ¿Qué más se puede pedir? 2 talentazos femeninos al frente de esta maravillosa película. Bueno, ¿cómo fue el proceso de adaptación? Bueno, Inicialmente yo soy una ávida lectora y había leído los cuentos de Mariana Enríquez allá por el 2016-2017 y inmediatamente imaginé varias películas, sino una. Pero bueno, me quedé muy pregnada, imantada con La Virgen de la Tosquera, concretamente, y con El Carrito. Entonces empecé a pensar en la posibilidad de transformarlos en una película, porque creo además, aparte, que los cuentos de Mariana son muy cinematográficos, son muy pop también, como beben de muchas referencias. Entonces hablé con Mariana y le propuse esta idea de adaptar, de transponer esos cuentos. Por suerte nos acompañó y luego hablamos con Benjamin Neistat, que es el guionista, y empezamos a hacer el proceso del guión, que fue escrito por él y que fuimos trabajando juntos a lo largo de todo el desarrollo, que habrá sido a lo largo de un año, y así fue el proceso. Y luego fuimos compartiendo con Mariana también a medida que íbamos avanzando en el guión, a lo largo de toda la película. Nos acompañó toda la película, desde el guión hasta el montaje, haciéndonos devoluciones y diciéndonos lo que pensaba. Pero bueno, inicialmente surge un poco de la necesidad de imprimir la experiencia, de imprimir una mirada personal sobre esa literatura y sobre esos relatos. Felicidades por la película también, y sobre todo, evidentemente una película con mucho peso femenino también en los personajes principales a la hora de escoger el elenco y también digamos, saltos generacionales dentro de los personajes, cómo fue todo ese trabajo a la hora de perfilar el trabajo interpretativo, la elección de las actrices, etc. Sí, es cierto lo que decís de saltos generacionales. Yo creo que es una película generacional. La que un poco nos interesaba era hablar de nuestra generación, que es cuando nosotros éramos adolescentes durante ese 2001. Pero algo que nos interesaba también para el elenco fue tratar... Es una película que habla de los bordes de Buenos Aires, que habla del conurbano. Y entonces era como muy importante poder trabajar con actores que en la medida de lo posible quizás no tuviesen tanto bagaje, para que no tuviesen idealmente preconceptos interpretativos de cómo llevar adelante los personajes. Entonces decidimos jugárnosla y esto nos acompañaron los productores a hacer un casting abierto, que duró como varios meses. Y durante muchos meses presentamos el casting y la intención siempre fue salir de la lógica de las escuelas de teatro de Capital Federal. Y hacíamos el chiste de cruzar la General Paz, cruzar el puente Avellaneda, ir a buscar en escuelas de teatro y en lugares porque también me parecía que era importante que para contar a chicos que viven en esa zona sean chicos que se hayan tomado un tren, que hayan vivido en esa parte, que hayan tenido también esa experiencia de ese territorio. Entonces hicimos un casting largo, la verdad, de varios meses. Y así fueron apareciendo los chicos y Natalia también, que fue Dolores, que fue la última que vino al casting. Y luego, una vez que encontramos, porque digamos un poco es esta idea de que un poco el 80%, creo que es Casabets el que dice que el 80% de la dirección de actores es el casting, y yo creo que es un poco así. Entonces estábamos buscando ahí estábamos más bien buscando a los personajes, más que actores que interpretaran a los personajes. Y luego fue un proceso muy hermoso, porque los chicos es el debut en el cine y tenían muy poca experiencia, entonces, bueno, ahora pueden contar ellos también. Entonces, bueno, trabajamos con un grupo que fueron muchos meses de ensayo, junto con un coach de actores, Lisandro, y ensayamos muchísimo, ensayamos mucho,
para poder lograr no solo lo que nos interesaba capturar del personaje, sino además lo vincular. Digamos, es un grupo de amigos y eso solo se conquista con la experiencia. La sinergia que hay en un grupo de amigos, sobre todo en la adolescencia, tiene que ver con el paso del tiempo juntos también. Entonces nos interesaba hacer ensayos no solo para trabajar con los chicos y sus personajes, sino para que además pasaran tiempo juntos y bueno, se hicieran amigos. Así que sí, así fue un poco el proceso. Bueno, los chicos son Isabel y Agustín, que debutáis. Es nuestro primer proyecto, sí. ¿Y qué tal esta aproximación a una generación que es la vuestra, pero situada en el 2001, vamos, muy lejos de vuestra realidad? Y yo en lo personal no había nacido porque Suponemos. Pero sí ha habido un gran laburo por parte del equipo de que ellos sí eran de la época. Sí, nosotros éramos viejos, claro. Acabas de arruinar tu carrera. Somos de la época. Pero que nos ayudaron un montón diciéndonos básicamente cómo era para poder estar adentrados en toda la atmósfera del 2001. En lo personal yo tenía 2 años, tampoco tenía mucha conciencia, pero bueno, no, todo el equipo, tanto desde la producción como desde el arte, desde el vestuario, desde el casting, desde todo. También muchas familias nuestras, gente conocida más grande que nos ayudó a situarnos, también nos informamos mucho por videos de YouTube, archivos, series, películas, no sé, se me viene a la cabeza Pisa Birri Faso, Cupas. Fue un laburo bastante grande de investigación, como para tratar de situarnos, pero también Argentina es bastante cíclico, entonces es un poquito manejarnos desde ese lado y ver en qué conectan con lo de ahora. Yo quiero preguntar, ¿qué es lo que le ha interesado más de los relatos de Mariana Enríquez? Y segundo, ¿cómo ha sido rodar en la nueva situación que vive Argentina? Sí. Creo que la forma de unir las dos cosas, hay varias cosas que a mí me interesaban mucho, pero en el caso del carrito, lo que sucede con el carrito es que Mariana piensa, más bien es de la interpretación que hicimos nosotros, a la crisis económica y a la inestabilidad como una maldición, que es concretamente lo que sucede con el personaje del linchera que maldice a esa cuadra. Hay algo también de encontrar esa forma tan propia de hacer terror, digo, tomar como los tropos y el lenguaje de cine de género clásico, pero traducirlo a nuestro territorio, a nuestra propia mitología, o diría más bien construir mitología con nuestra realidad, construir mitología de género con nuestra realidad, que es algo que a mí me cautiva muchísimo de Mariana. Y después en lo personal, su mundo de mujeres adolescentes es como cuando vos escuchás un tema de música y sentís que te habla, cuando te emocionás porque decís este autor me está hablando de alguna forma. Bueno, es encontrar en ella el tipo de mujeres que se parecían más a las mujeres que yo conocía y a la forma de amistad femenina y de ser mujer que eres muy cruda y que se parecía de verdad mucho más a una idea un poco más romantizada que muchas veces solía encontrar en los coming of age femeninos. Entonces, eso fueron dos cosas que me atravesaron muchísimas cosas de la literatura de Mariana, ahora se me ocurren como esas. Tiene muchísimas imágenes, yo creo que Mariana además escribe con mucho bagaje cinematográfico propio, entonces eso también creo que se imprime en sus historias, hay como montaje, literalmente, que es como algo muy propio del cine. Y filmar en Argentina, bueno, ya se las puedo dejar a los productores, porque es gracioso, porque quiero decir, la maldición como una crisis y nosotros en ese momento parecíamos maldecidos también, honestamente, cuando empezamos a filmar, porque filmamos en la transición de los dos gobiernos en un momento de inflación muy grande. Entonces, bueno, se las paso a los chicos para que cuenten. Sí, somos varios productores, pero básicamente fue eso, la maldición tal cual. La película se iba a filmar en el conurbano en Buenos Aires, y en medio de esta maldición, entre medio de la devaluación, tomamos una decisión de mudar la película a una provincia, Mendoza, donde la verdad que fuimos de scouting, donde había otros fondos que podíamos acercarnos como para compensar un poco lo que estaba pasando con la devaluación y poder sumar más
más dinero a la película y en conjunto con todos nuestros coproductores, ¿no? Digo, la verdad es que no había posibilidad, era como nos juntamos, me acuerdo de esa reunión que nos juntamos las tres partes con Ángeles y David y con Capuneto de México y con Ale, que es nuestro socio en Argentina, y nos miramos todos y dijimos, ¿la hacemos? Y dijimos, la hacemos, todos por diferentes motivaciones, pero fue muy complejo, la verdad. Pero Pero es una película, ¿no?, que demuestra lo que es la importancia de la coproducción, totalmente. Yo creo que es una película que se ha hecho en gracias a realmente son tres socios, Sí. o sea, que ha sido Cataluña, bueno, España, México y Argentina, que hemos unido todas nuestras fuerzas y hemos puesto todas nuestras ganas para realmente, creíamos que era una historia que merecía ser contada y que realmente Laura tenía que contarlo. Total. Y también la creatividad, digo, me parece que habla también de esa creatividad como productores. Y sí, digo, de pensar, bueno, ¿cómo hacemos con esto y cómo lo resolvemos sin perder la calidad y nada de lo que queríamos hacer en la película? Tuvimos que tomar decisiones, ¿no? La película tenía una banda sonora demasiado ambiciosa que fuimos a esto de The Cure, pero bueno, no llegamos. Pero bueno, nada, qué pena, pero la verdad que digo, hemos armado una banda sonora muy fuerte, digo, como nada, también fue eso, digo, ¿dónde voy a gastar el dinero? Pero fue un lindo rodaje, movido. No, fue difícil, pero sí, creo que Animado, Fue animado. Ayer veíamos con Ángeles la película de Julia Ducournau y cada vez que sonaba un tema o de Portishead o de Mira, Alejandro al final te dice Dios. ya. O sea, ya. Dios, no, pero igualmente tenemos que decir que al final la película, yo creo que es la película que Laura quería hacer. Sí. Estamos todos muy contentos, ha sido un camino tremendo, pero que nos ha llevado a la Largo, película que es la mejor película que podíamos tener y lo podemos estar muy orgullosos, porque es un momento muy complicado realmente. Sí, hay algo que también quiero decir como directora, que es en un momento de honestamente, de muchísima vulnerabilidad y desamparo, que es lo que un poco también genera ese momento. Como directora me sentí como muy acompañada también por estos productores de españoles, mexicanos y ellos. No es fácil, digamos, llevar adelante esta película en ese contexto, pero además aparte respetando, no queriendo bajar la vara, ¿no? Digamos, como tratando de respetar las decisiones. Eso fue muy lindo. eso es algo que nos habíamos propuesto muy de entrada. Por ejemplo, lo que decía Lau del casting, que era uno de los objetivos que nos habíamos planteado al tomar esa decisión de que el casting fuera muy trabajado y con no mucha previa para descubrir caras nuevas y entonces dijimos, bueno, ¿dónde apostar? ¿No? Los fondos, por ejemplo, de desarrollo, que no siempre uno se puede tomar esos tiempos, sobre todo en nuestra cinematografía, para buscar. Y eso y el tiempo de rodaje fueron cosas como que nos prometimos no transar, no negociar. Si había que negociar, que fueran otras, pero eso dijimos, no, esta peli amerita filmarse en tanto tiempo, porque muchas veces esa es la primera variable de ajuste y nos prometimos con Lau que no lo sea esta vez. Un poquito ya lo habéis comentado, pero mi duda era, o la pregunta era sobre la música, porque es una banda sonora de canciones, pero no solo de canciones, sino encima canciones diegéticas, es decir, los personajes las están escuchando. Y quería saber un poco el proceso de escoger esas canciones, si tenía algún significado, porque aparte los grupos no los conozco, supongo que por diferencia cultural, en esa época estaba vivo, digamos, pero no los conozco los grupos. Pero bueno, era un poco saber un poco cómo había sido el proceso de escoger las canciones, si significaban algo para el personaje que la escucha, un poco todo esto. Cuando empezamos a trabajar con Benjamín y yo tenemos más o menos la misma edad, o sea, pertenecemos como a la misma generación. Cuando empezamos con el proceso de guión, lo primero que hicimos fue intercambiarnos música, casi como dos adolescentes. Lo primero que hicimos fue compartirnos música que imaginábamos que podría ser parte del universo de la película. Y ahí, de esas conversaciones y de nosotros volviendo a comentar, casi como adolescentes, uy, ¿te acordás cuando íbamos a ver a las pelotas a cemento y esas cosas, que es lo que dice literalmente? Empezamos a poner en valor mucho de esos discos y a darle significado después en el guión. La banda de sonido siempre fue como muy importante porque nosotros era la banda de sonido de nuestras vidas en ese momento. Esa banda, concretamente, Las Pelotas Aparte, con esos temas, hablaba mucho de esa generación y esa sensación de muchísimo desamparo y angustia que se vivía en ese momento siendo nosotros adolescentes. Pero también éramos pibes, entonces estábamos callejeando todo el rato y escuchando bandas y yendo a recitales. Entonces,
la música es algo que está desde el inicio de la peli. Incluso se confeccionó un playlist, incluso no está The Cure, pero el tema final es una referencia directa a un tema de The Cure. O sea, no está The Cure, pero usamos el disco de The Cure para componer la banda de sonido después. Literalmente, digamos, con el músico de la película poníamos el disco y trabajábamos y pensábamos sobre esos temas. Y esas bandas, eso viene desde el inicio. La playlist que confeccionamos un poco junto con Benja es una playlist que viajó hacia todas las personas de la película, los chicos, cuando además aparte fue una forma de comunicarnos también con las personas que trabajaban, digamos, el director de fotografía que era de México, las chicas de sonido, que el sonido está hecho acá en España. Entonces fue como un lenguaje común que establecimos la música y por eso creo que también tiene como esa preponderancia tan grande en la película. Está buena la banda, te la recomiendo. Y el rock de esa época. ¿La ha visto Mariana Enríquez, supongo? ¿La vio? Claro, sí, por supuesto. ¿Cuál fue su opinión? Bueno, Mariana, quiero decir dos cosas. Mariana estuvo a lo largo de todo el proceso. O sea, ella leyó las versiones del guión y nos hizo devoluciones concretas, larguísimas sobre el guión, por supuesto. Y estuvo buenísimo. La verdad que creo que ella aportó de una forma muy respetuosa. Algo que me impresionó mucho de la forma en que Mariana colaboró con el guión es que, siendo ya una sensación literaria como es, era muy respetuosa del trabajo cinematográfico, que eso a veces es raro encontrarlo en autores. Quiero decir, era muy respetuosa y entendía que no era su cuento, era otra cosa, era algo nuevo, era una película, y en ese sentido también opinaba desde ese lugar. Y después también cuando fuimos a hacer el casting me acuerdo que le encantó que sean chicos del conurbano, le encantó, entonces yo le iba contando y finalmente lo más desafiante fue el montaje, por supuesto, porque es cuando está la escritura final. Y me acuerdo que cuando la estábamos mostrando, yo se la pasé para que la vea. Después hizo varias devoluciones sobre el montaje. Pero el primer mensaje que me llega, literalmente es: Silvia es igual. Porque Silvia, ella cuenta, no sé si la habrán escuchado alguna vez, que Silvia, el personaje de Silvia, es una amiga de ella. Existió. Y entonces yo sentí que eso ya había tocado de alguna forma su corazón, porque nada, y sentí que sucedía algo hermoso que tiene que ver con eso que atraviesa todos los formatos, el cuento, la película y lo que sea, que es: acabamos de estar conectados, algo se transmitió a lo largo de todo esto y por eso Silvia quizás es la Silvia que ella recuerda, porque nunca charlamos con ella cómo tenía que ser Silvia, tuvimos mucha libertad en ese sentido, no es que ella nos decía cómo eran, entonces de pronto ella se encontró con una Silvia y de pronto era su Silvia. Y después también durante el montaje nos hizo una devolución, que qué mejor, porque además es una recontra cinéfila. Así que bueno, creo que está muy contenta con la peli, es lo que nos ha dicho, va a estar en el estreno en Buenos Aires. Así que bueno, sí, ese fue el proceso con Mariana, fue muy lindo. ¿El elemento fantástico lo has puesto tal como salen los libros o te has tomado alguna licencia a la hora de introducirlo, presentarlo y plantearlo? Viste que, en definitiva, cuando uno piensa una obra, se trata de transmitir qué es lo que a vos te sucede con esa obra, más que necesariamente como la adaptación de la obra per se. Tomamos licencias, los cuentos son cuentos cortos también, entonces evidentemente también teníamos que tomar una licencia, pero siempre estuvo basada sobre una forma de terror que traía los cuentos, o más bien, cómo en los cuentos se imprimía lo sobrenatural. Y entonces sí, establecimos un código para nosotros en el guión, después más allá de cómo se ha contado, de cómo sucedía lo sobrenatural y de cómo estaba conectado. Pero sí, evidentemente al fusionarlos y al conectar lo sobrenatural que traía el carrito con lo que sucede en la tosquera, sí, evidentemente armamos como una mitología propia de la película y tomamos licencias. Sí. No cuento cuál está. Siempre pensamos que fueron muchas charlas con Benjamín, porque además aparte somos los dos parecidos pero distintos a la hora de entender el fantástico, pero sí lo que entendíamos era que sucedía algo que no podíamos clasificar de alguna forma, que no nos interesaba clasificar de alguna manera, pero que sí tenía que ver con algo sobrenatural vinculado con una maldición que estaba convocando a Natalia de alguna manera, que comenzaba manifestándose con el carrito,
que comenzaba manifestándose con el linchera, pero que luego de a poco la iba llevando y llevando hacia ese lugar final es donde es la Virgen, y se manifiesta en ella evidentemente un poder sobrenatural que un poco sí, de alguna manera referenciamos a Carrie, jugamos con una Carrie, de hecho hacíamos el chiste de la Carrie del conurbano, sí, bastante, pero lo que sí lo intenté, y que también tenía que ver un poco con una forma de magia particular que entendíamos que sucedía en el sincretismo propio del territorio, una mezcla de todo nuestro bagaje cultural, de haber sido criados católicos de alguna manera, pero por otro lado un bagaje territorial de magia pagana y que tenía que ver con culturas originarias propias, que es algo que toma mucho Mariana, propias de ese espacio, y que termina en estas cosas de las brujas de barrio, por ejemplo, que es como el personaje de Rita. Pero sí hay algo que está sucediendo. La Tosquera, para mí, yo la planteaba como una zona liminal, en donde ahí es una suerte de, más allá de que es un espacio efectivamente peligroso y efectivamente, le decían la pileta de los pobres, y era un lugar en donde realmente mueren chicos, pero sí lo que nosotros planteábamos es que esa era como el límite en donde los límites de la realidad se difuminaban y aparecía algo diferente. Así que bueno, eso fue lo que fuimos trabajando. Yo te quería preguntar por la crueldad precisamente de ese personaje que se desata en esa secuencia final, y no tenías dudas de si suavizar un poco o no, como dices, como una Carrie enfurecida que ha descubierto su sexualidad y su poder y decide acabar con todo. ¿No tuviste ninguna duda en esa fase final? No, nunca tuvimos dudas. Definitivamente no. Después, cómo lo contábamos fue por supuesto difícil, porque también tiene que ver con que una de las cosas que nos planteábamos con la escena final es que no sea solamente una escena efectista, sino que se tratara todo el tiempo de lo que transitaba Natalia, que no sea solamente efectivamente que los perros se devoran a esos personajes, sino cómo ella lo vivía. Entonces por eso ella transita también mucho dolor de estar perdiendo definitivamente a su objeto de deseo, y también muchísima satisfacción. Yo lo planteaba como algo sexual, es como ella nunca acaba, ella se masturba muchas veces y nunca logra estar realmente satisfecha, y finalmente eso fuera como si realmente hubiese alcanzado una satisfacción plena, pero es compleja, no es una satisfacción políticamente correcta, es compleja, pero sí definitivamente nunca dudamos en que ese era el final, nunca jamás, y no queríamos tener concesiones al respecto de esa crueldad, ni suavizarlo. No fue la única que sufrió la transición. Te mordieron los perros. Sí, no, mi relación la verdad con los perros, tuvimos un montón de ensayos, practicamos mucho también con Fer Echevarría, que es Silvia, que la verdad que estuvimos como 4 o 5 ensayos con los perros, de 3 horas con cada uno, y la verdad que nada, mucha contención de parte de los chicos que entrenaban a los perros también estaban muy cuidados, pero en el rodaje la verdad que todo fluyó rápido, principalmente por la agilidad que tuvimos al haber ensayado tanto, y segundo por la confianza que generas una vez con el animal. Al fin y al cabo no deja de ser algo medio falseado, el perro quiere la pelotita, pero la pelotita está cerca tuyo, entonces te ladra y no, y el miedo es más por ahí fingido que otra cosa, por una cuestión de que realmente había confianza tanto con Fernanda como con los perros. Está bien. Si no, no estarías aquí. Claro. Le dio mucha veracidad a eso. A la escena que se animaron los chicos tanto. Justamente al reparto, ya que estamos hablando de vuestra adaptación, ya hemos hablado de la generación pasada, no habíais nacido, ¿vale? Hemos hablado también de que habéis generado un grupo de amistades y tal, pero ¿cómo ha sido meteros en esos personajes con una historia tan oscura, tan complicada, todas esas relaciones que se tensan y se destensan? ¿Cómo habéis trabajado un poco todo ello? Bueno, principalmente ensayos, tuvimos mucho tiempo de ensayos, habrán sido 2-3 meses de ensayos, o sea, 2 veces por semana como mínimo, con 3-4 horas de ensayo, con Lisandro, que nos ayudó un montón. También con Laura, durante el rodaje también estuvieron como guiándonos. La idea era dar como varios puntos de vista de las situaciones, para ver después que todo eso nos servía y que podíamos agarrar. Ayudó mucho eso. Después también, no sé, terminábamos de ensayar y entre nosotros decíamos, bueno, vamos a comer algo, vamos a tomar algo, entonces nos juntábamos, eso ayudó un montón. Y el viaje también influyó mucho, porque empezó a ser una convivencia entre todos.
las chicas las amo, todas las chicas. Me amaban en la película, yo las amo desde afuera también. Entonces eso estuvo bueno. Eso es lo que te trajo problemas. Claro, amar tanto me trajo problemas. Las ama a todas las chicas, te trajo problemas. Me sirvió para el personaje también. Y nada, información, el desarrollarnos entre nosotros, el también tener muchas similitudes tanto desde la música como de gustos, de esto, de lo otro. Creo que eso fue como muy esencial, el que siempre fue como un grupito que realmente se logró formar una amistad, que espero se pueda traducir en la pantalla eso. Y nada, no, constancia y cariño. Sí, creo que todo lo que fue el ensayo que tuvimos con un coach de actores ayudó bastante, porque siempre fue como buscar esto del vínculo, de poder transmitir la atención todo el tiempo. Y también algo que destaco es esto de que también había mucha confianza con el equipo técnico, en la dirección de fotografía con Diego Tenorio, también teníamos mucha confianza con él, entonces como los planos muchos suelen ser muy cerrados y capaz lo teníamos a Diego cerca, pero como teníamos esa confianza, la verdad que también eso generaba como... estamos todos en familia. Te veía tenso y de la nada te tiró un chiste, entonces nos cagamos. Claro, entonces también fue fundamental que el equipo vaya también acompañado para que nosotros, siendo nuestro primer proyecto, podamos sentirnos cómodos como para abordar los personajes. Como en casa. ¿Alguna pregunta más? Pues felicidades por esta coproducción sichetana argentina. Total. Y mucha suerte con vuestro canal. Gracias.